Iniciamos el bautismo de fuego. Introducción. El bautismo de fuego lo podemos traducir como el día de la ira. Y usted lo ha leído en su Biblia. El fin del siglo. El día terrible. Así se puede traducir el bautismo de fuego. Porque más adelante lo vamos a ver bíblicamente qué significa el bautismo de fuego. Para poder entender este tema, tenemos que estudiar el libro de Daniel, Mateo, Apocalipsis, 2 de Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, en conjunto, y algunos profetas en conjunto, ya que este tipo de bautismo es a futuro. Este tipo de bautismo no se da hoy en día, hermano. ¿Por qué? Porque el bautismo de fuego es que Dios, como dijimos el jueves pasado, te liquide, te destruya, te mate. Eso significa el bautismo en fuego. Y entonces en este tiempo no se ha dado, ni se ha dado en los tiempos pasados, porque es a futuro. Prácticamente vamos a hablar algo de escatología, que es el futuro. Y este bautismo se va a dar a futuro. Y vamos a ver quiénes van a estar ahí, si vamos a estar o no vamos a estar. Lo vamos a ver. Acompáñenme entonces, iniciamos esta travesía, si se puede decir, en el libro de Daniel. Vamos a ir despacio para que usted pueda entender al final cómo va a iniciar este bautismo. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45. Vamos a leer bastante la Biblia, hermano. Así que acompáñenme ahí los que tienen Biblia. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 45. Lo leo, amén. Ustedes síganme con la vista ahí. Daniel capítulo 2, versículo 31 dice: Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Escuche, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa es una de las partes que se va a dar el bautismo en fuego. Más adelante se lo explico. Dice, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Hago un paréntesis aquí porque vamos a seguir leyendo. Muchas veces, amados hermanos, nosotros el libro de Daniel, ¿cómo lo hemos leído? Devocionalmente, ¿verdad? Daniel en el foso de los leones, lo que estaba el pastor predicando devocionalmente, Abednego, Sadrach, Abednego, sacados del horno de fuego, devocionalmente, ¿verdad? Y el pastor, me encantó la prédica del domingo, un estudio bello, el libro de Daniel, hermano, y el pastor sabe, es un libro hermoso, que hay mucha riqueza, pero también el libro de Daniel es profético, hay mucha profecía, muchas figuras, muchos ejemplos, y es lo que vamos a ver ahora. Y todo esto que está viendo, el contexto del rey que mira, que tuvo un sueño, una visión de una imagen, y hay varias partes de hierro, de barro, todo eso son figuras que más adelante pues Dios le va a explicar a Daniel paso por paso. Daniel, amados hermanos, se le va dando visiones, pero él dice, no entiendo lo que me está diciendo Dios, no entiendo qué está pasando con estas visiones. A Daniel poco a poco le iban a dar visiones, y más adelante lo vamos a leer, se le iban dando visiones, y hasta que llega a la conclusión en el capítulo 9, que vamos a llegar y vamos a leerlo bien ahí. Entonces Daniel, amados hermanos, es un libro profético, de principio a fin, es un libro profético. Amén. Entonces, veamos aquí que este rey, Daniel, estaba descifrando. Y usted ha leído el contexto, que no ha hallado a nadie que me lo descifre. Y Daniel, pues, obviamente, guiado por Dios, le descifra el sueño y le descifra la visión, como usted lo quiera ver. Entonces, ahí es donde Daniel le está explicando, mira, rey, tú eres la cabeza de oro, y sus piernas de hierro, sus pies en parte, todo eso. Entonces,
El 35 dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se las llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. El bautismo en fuego, hermano. Más adelante lo vamos a ver porque aquí lo está tratando como una figura. Está dando como ejemplos. Mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él. Perdón, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos, los dedos de los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Más adelante lo vamos a ver ahí más detalladamente. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno contra el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá. Ahí está, hermano, el bautismo en fuego, que más adelante, como le explico, téngame paciencia, lo vamos a ver más detallado. Y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera, y en los días de los reyes, vamos a ver, sí, ya, permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fueron cortados una piedra, no con mano, el cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí, amados hermanos, tenemos lo que va a venir. Es el bautismo del fuego con el anticristo. Vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar de dónde va a surgir, cómo va a ser, si la iglesia va a pasar la gran tribulación. Estos jueves va a ser prácticamente escatología bíblica y va a ser temas hermosos que usted va a verlo bíblicamente. Si hay un tema difícil, hermanos, de entender es este. A mí me ha costado entender, estudiar, leer, investigar, porque hay que investigar historia también. Este tema es difícil de entender, pero es que bello, pues, es bello. Pero se puede entender, amados hermanos. Y es necesario que la iglesia entienda este tipo de temas escatológicos a futuro. ¿Para qué? Para tener esperanza, porque hay bastantes personas y hay varias hipótesis, varias, ¿cómo se puede decir?, interpretaciones, que la iglesia va a pasar la gran tribulación, que la iglesia va a ser arrebatada antes, que la iglesia va a ser arrebatada después. Y aquí le vamos a mostrar bíblicamente cuál es la interpretación verdadera, porque hay tres interpretaciones de la iglesia en el arrebatamiento, y este tema del bautismo en fuego incluye ese tema. Por eso le digo, es un tema súper amplio, que no es así por así predicarlo, no es que yo venga, el bautismo en fuego, hermano, sienta algo, vomite ahí. No, hermano, no es así. Hay que investigar, hay que poder leer para poder uno dar este tipo de temas. Entonces, explico brevemente cuáles son estos 4 reinos que habla el profeta aquí. ¿Cuáles son?
Sabemos nosotros que a Daniel se le da la interpretación quiénes son estos reyes. En el libro, si usted lo lee completo, ahí aparecen los reinos que son. Y de acuerdo a la historia también lo corrobora la historia. Lo corrobora. El primer reino, cabeza de oro, imperio babilónico, rey Nabucodonosor. En el libro de Segunda de Crónicas, al final, usted puede leer cuando el pueblo de Dios, Israel, es exiliado de Israel. O sea, los llevaron presos a Babilonia, porque era profecía de Dios. Ya había profetizado Dios que iban a ser llevados a una tierra. ¿Por qué? Por no obedecer a la palabra, por parte de ser desobedientes, iban a ser exiliados a otra tierra no conocida. Entonces usted puede leer en Segunda de Crónicas, ahí puede leer cuando el rey Nabucodonosor entra en las ciudades, destruye el templo, destruye el santuario, se roban cosas del templo y lo llevan a Babilonia. Entonces ahí se empieza a cumplir esos imperios. El imperio babilónico con el rey Nabucodonosor. Después, pecho y brazos de plata, imperio medo-persa con Ciro y Darío, que también ahí usted lo puede leer en Daniel, cuando el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, pues es desarraigado del reino y entra el rey Ciro y el rey Darío. Ciro es como dicen, el presidente, y Darío era como un diputado, un alcalde, digamos, en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, su vientre y muslo de bronce, imperio de Grecia, con Alejandro Magno, que usted lo puede leer en historia. Usted solo en Google está la historia corroborada, hermanos, corroborada, o sea, que es verdadera. Alejandro el Magno, pues fue que también derribó a este imperio de Grecia. Piernas de hierro, imperio romano. El imperio romano es la pierna de hierro con el emperador Augusto. Ahí no me quiero meter porque hubieron muchos emperadores en el tiempo del imperio romano. Recuérdese que cuando Jesús vino, ¿quiénes dominaban? El imperio romano. Y ahí es donde vamos a llegar ahí con la semana 70 de Daniel. Porque el bautismo en fuego es parte de todo eso, como le digo, que poco a poco es como un rompecabezas que se va armando escatológicamente o en el futuro. Pies, parte de hierro y parte de barro cocido. ¿Cuál creen que es el imperio? El imperio del anticristo. El imperio del anticristo. Y vamos a ver dónde va a salir el anticristo, quién es, porque hay también muchas hipótesis que el anticristo le han dicho que es el Papa, que la gran ramera es la Iglesia Católica, erróneamente, amado. Vamos a ver que esto no depende de una persona, sino de un sistema. Y lo que pasa es que el anticristo puede ser cualquier persona, puede ser de cualquier nacionalidad, porque el anticristo no radica en una persona en sí, sino en un sistema que va a gobernar en la gran tribulación. Entonces, vamos despacio, como le digo, para llegar al bautismo de fuego hay que ver todos estos aspectos importantísimos. Igual vamos aprendiendo cómo es la escatología bíblica. Aquí es la primera visión que se le muestra al profeta Daniel sobre todos los imperios, sobre la profecía de Jeremías, que Jeremías profetizó que después de 70 años iban a estar exiliados en Babilonia. Pero iba a pasar algo. Por eso Daniel le ora en el capítulo 9, le ora a Dios y le dice: Señor, ya pasaron los 70 años aquí en Babilonia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque él quería saber. Ya se habían cumplido los 70 años en Babilonia y Dios le da la visión más adelante, que más adelante lo vamos a ver. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, del 22 al 27. Daniel capítulo 7 del 22 al 27. Leámoslo, hermano. El 23 voy a leer. Dice, y esta es otra visión que se le da a Daniel, casi de lo mismo, pero en otra perspectiva. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reinado en la tierra.
el cual será diferente de todos los otros reinos. Lo mismo casi lo que le estaba diciendo la vez pasada. Y usted me pregunta, hermano, ¿y esto qué tiene que ver con el tema? Pues sí tiene que ver mucho más adelante, solo que téngame paciencia. El cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y esperanzará el reino del anticristo. Y los 10 cuernos, no, perdón, el reino, este es el reino romano, perdón. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pesará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí está narrando el anticristo, hermano. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Segunda visión que se le da al profeta Daniel en cuanto a lo que iba a venir futuramente. Y aquí describe a ese reino diferente de los primeros. Ahí entra el anticristo, hermanos. Ahí, por lo que dice en el contexto siguiente, es el anticristo. Daniel 8:16. Otra visión que se le da al profeta Daniel. Daniel 8:16 al 27. Como le digo, vamos a leer bastante la Biblia, hermanos. Y no leo todo el capítulo, que sería excelente leerlo todo, ir despacio, pero quiero llegar al punto que quiero llegar, al bautismo de fuego. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ojo, tiempos venideros, tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin. ¿De dónde? De la ira, bautismo en fuego, porque es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Y el macho cabrío, vio que le dije que el mismo libro nos explica cuáles son esos reinos. Es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Quién es el que va a tener poder, hermanos, en la gran tribulación? Hemos leído el libro de Apocalipsis. El anticristo va a tener poder. ¿Dados por quién? Por el diablo y el falso profeta. Y es lo que está narrando aquí. Dice: un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, más no con fuerza propia, obviamente, porque la fuerza se la da el diablo y el falso profeta. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente. Arbitrariamente significa que no va a cumplir las reglas, no va a cumplir, va a gobernar así. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacia hará prosperar el engaño en su mano, y en corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra él príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Está narrando prácticamente al final de la gran tribulación en el bautismo en fuego.
La visión de las tardes y mañanas que se refirió es verdadera, y tú guardas la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, dice, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, o sea, me levanté, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Hermanos, ¿por qué cree que estaba espantado? Porque en el capítulo 24 de Mateo, Jesús dijo que son días que nunca han pasado. Y es lo mismo. Mateo 24 es lo mismo que estamos viendo en el libro de Daniel en estas profecías. Según de Tesalonicenses 2 también es lo mismo. Narrativamente narra lo mismo el anticristo. El libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver también, vamos a ver mucho del libro de Apocalipsis, también narra lo que está viendo el profeta Daniel en estas visiones. Por eso dice, quedé espantado con esas visiones. ¿Y estaremos ahí nosotros? Es la gran pregunta. ¿Vamos a estar nosotros en estos días espantosos, en ese día de la ira, en ese fin del siglo? ¿Estaremos nosotros, hermanos? ¿Vamos a estar ahí? ¿Cree usted? Más adelante lo vamos a ver bíblicamente. Si vamos a estar o no vamos a estar. Si la iglesia va a estar o no va a estar. Daniel 9. Tenemos un poquito de tiempo. Daniel 9, 20 al 27. Y aquí ya viene lo bueno. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene, hermanos, las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Quiero enfatizar algo, hermanos. Así como Daniel, así como los del Antiguo Testamento, ellos no miraban ese tiempo que estamos ahora nosotros. Ellos miraban una sola venida de Cristo, no miraban dos venidas. Ellos miraban que Jesús iba a venir y iba a suceder todo esto. Se iba a destruir el templo, se iba a volver a reconstruir, iba a venir el anticristo y Jesús lo iba a destruir. Ellos miraban una sola venida. Por eso, en el capítulo 1, 7 creo de Hechos, Pedro le hace una pregunta muy importante, que es muy importante en ese tema. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Porque ellos miraban una sola venida. Ellos preguntaban, ¿por qué Jesús se va si todavía estamos bajo el imperio romano? Estamos bajo el imperio, no somos libres, porque Jehová, en el Antiguo Testamento les había prometido que ellos iban a ser liberados, los iba a traer de otros pueblos, iban a ser un pueblo santo, iban a ser cabeza y no cola. Ahí es donde se cumple esa palabra que también ahora lo usan por cualquier cosa. Ahí es donde Dios les había prometido tantas cosas, que iban a prosperar. Entonces ellos miraban una sola venida. Por eso Pedro se extraña que Jesús se iba. ¿Cómo, Jesús? ¿Qué pasa? ¿Y el reino qué pasa? Pero ¿qué le dijo Jesús? No es, como que le dice, no te compete los tiempos, sino solo a mi Padre. Ve y predica el evangelio. Por eso, porque ellos, los judíos, miraban una sola venida, no miraban dos venidas. Por eso Pedro le hace esa pregunta, ¿por qué te vas? ¿Y el reino qué pasa? Nosotros más bien tú nos mandas a sufrir, nos mandas a llevar dos cargas a los romanos y te ponen una mejilla, pon la otra. Ellos no entendían ese tipo de predicaciones, por eso muchos se iban para atrás. Porque así como Judas sabía estas cosas. Él sabía estas cosas que supuestamente según él
él iba a ser una de las cabezas del reino. ¿Sí? Por eso él quería a Jesús. Él quería estar con Jesús porque Jesús en el Antiguo Testamento, en las profecías, le había prometido a un pueblo judío ser cabeza, iban a ser liberados, iban a ser un pueblo exitoso. Por eso Judas quería estar ahí, porque él quería poder. Pero vemos que se para el tiempo proféticamente ahí hablando. Y aquí es donde quiero ver, con este poquito de introducción, porque es importante explicarles estas cosas para poder entender ese tema. Los judíos miraban una sola avenida, no miraban dos. Por eso Pedro le hace esa pregunta. Amén. Usted lo puede leer en Hechos 1, cuando Jesús se va al cielo, Pedro le dice esa pregunta. Entonces le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Sobre tu pueblo Israel y sobre la ciudad de Jerusalén. Porque hay promesas también ahí de Israel, de la ciudad. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos significa que Dios iba a ser proclamado rey después del bautismo en fuego, o sea, al final de la gran tribulación. 70 semanas iban a pasar desde la orden, escuche bien, desde la orden para edificar Jerusalén hasta la venida del Mesías. Iban a pasar 69 semanas proféticas que explico. 69 semanas, cada semana equivale a 7 años. Son semanas de año. Una semana equivale a 7 años proféticamente. Y más adelante se lo explica ahí, en este mismo libro de Daniel. Entonces, cuando se da la orden, y tiene que leer esto también Esdras y Nehemías, que también ahí es donde le da la orden el rey Artajerjes a Nehemías que vaya a edificar los muros, ¿se acuerda? ¿Ha leído todo eso, verdad? Bueno, ahí es donde le da la orden a Esdras, a Nehemías que vayan y edifiquen a Jerusalén, porque cuando el rey Nabucodonosor fue y destruyó la ciudad, quedó en ruinas. Y algunas personas, judíos, se quedaron en Jerusalén. No todos fueron exiliados. Y parte de los exiliados fueron Nehemías, Daniel, lo que está predicando el pastor, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron parte de los judíos, llevaron cautivos a Babilonia. ¿Me entienden? Entonces, ellos eran esas personas. Entonces, desde la orden, escúcheme bien, desde la orden que se le da a esas personas de ir a reedificar hasta la venida del Mesías, se cumplieron 69 semanas proféticas. Sigamos leyendo. Sabe pues, dice el 25, acompáñeme ahí. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, escuche lo que le estaba explicando, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 7 más 62, ¿cuánto es? 69, ¿verdad? Bueno, o sea, ahí se cumplen 69 semanas. Y ahí, en la semana 70, falta una semana profética de 7 años. Y es ahí donde se cumple el bautismo del fuego. Entonces, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuándo pasa esto? En el año 70 con el emperador Tito de los romanos que destruye a Jerusalén. Y Israel desde ahí quedó sin templo. No hay templo en Israel hasta el momento. No hay templo, porque ese emperador en ese año lo destruyó y destruyó casi toda la ciudad. Ahí se cumple esta profecía de Daniel. Sigamos leyendo. Y por otra semana, aquí está la semana que no se ha cumplido. ¿Y por qué podemos decir que no se ha cumplido? Porque no se ha cumplido lo que aquí dice. Aunque muchas personas dicen, muchos estudiosos de la Biblia dicen que ya se cumplió esta semana, que el anticristo ya vino.
Pero hay varias preguntas. Si todo esto se cumplió, ¿por qué no hay justicia en el mundo? ¿Qué vemos ahora, hermanos? Injusticia. Que aquel mató a aquel y salió libre. Eso no es justicia, es injusticia. Que aquel robó y salió libre. Que aquel mató al otro. Que aquel hizo esto. Entonces hay varias cosas que no se cumplen. Entonces, esa semana, hermanos, y por otra semana confirmará, dice, el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Prácticamente aquí está diciendo que la semana 70 está narrando lo que el anticristo va a hacer. Y vamos a ir a Mateo, el jueves, vamos a ir a Mateo porque a Jesús le hacen una pregunta a los discípulos. Señor, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿En qué tiempo van a suceder todo esto? Y ahí Jesús menciona a Daniel. Qué casualidad, no es casualidad porque va a decir lo mismo que dijo Daniel o que se le fue mostrado a Daniel, lo va a decir en Mateo 24. Por eso dice, el que les entienda a Daniel. Porque estaba citando Daniel. Jesús no vino a inventar cosas, hermano. Él citó el Antiguo Testamento en mayor parte de sus sermones. Cuando le tenía que explicar algo, él citó el Antiguo Testamento. Él citó el Antiguo Testamento a los profetas. Entonces, en el reloj profético se detuvo en la semana 69. Falta la semana 70 que se cumpla. Y no sabemos cuánto tiempo puede pasar. Ahí solo Dios, como le dijo a Pedro, solo Dios en su sola potestad sabe cuándo va a pasar estas cosas. Pero gracias a Dios que nosotros no vamos a estar en este tiempo angustioso. Porque no crean que vamos a estar así haciendo cultos. En ese tiempo no van a estar los hermanos haciendo cultos. Tenemos libertad. En ese tiempo van a ser días angustiosos. La Biblia lo hemos leído. Van a ser espantosos para los que pues quieran guardarse para Dios. Para los que quieran ser salvos en la gran tribulación. Van a ser que se van a esconder. Por eso Jesús les dijo, hey, vayan a los montes, escóndanse en las piedras. Vayan, porque no creas que van a ser días que vamos a estar aquí y me voy a ir para la casa a descansar a mi cuarto con aire acondicionado. No, el que quiera pues salvarse en ese entonces va a tener que morir si se queda. Espero que aquí todos no nos quedemos ninguno, sino que los vayamos en el arrebatamiento prometido. Antes de todo lo que va a suceder, antes de todas estas devastaciones, antes de todo y que los van a perseguir, que van a perseguir a los judíos, van a perseguir a los gentiles que acepten a Jesús. Por eso la advertencia, estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora cuando esto va a suceder. Y muchas personas dicen, no, ya está sucediendo todas las señales, dicen. Todas las señales de la Biblia, de Mateo 24, de Daniel, se están cumpliendo. Pero no, miren nosotros dónde estamos, tranquilos, predicando, estamos aquí, ustedes están escuchando y pasa gente por ahí, todo bien. En ese tiempo no va a ser así. En ese tiempo, si nos miran a nosotros, como dijo el hermano, vas a morir por Dios, como estaba viendo, hermano, el domingo, vas a morir o vas a negarlo. O te vamos a cortar la cabeza y algunos van a decir, no, mejor dame la marca de los 3 seises. Ahí se va a ver si en verdad en ese tiempo el que cristiano se va a ver o blasfema contra Jesús o recibe a Jesucristo y muere. En ese tiempo se va a ver, hermano. En ese tiempo se va a ver. Y creo que me voy a quedar aquí en las 70 semanas de Daniel. Y solo quiero dar un resumen. Porque si usted lee el capítulo 10 al capítulo 12, es un resumen de todas las visiones que se le dieron a Daniel. Usted lo puede leer ahí, los reinos del sur, el rey se levanta. Es como un resumen de las visiones dadas a Daniel. Es como un resumen de todo lo que va a pasar hasta la gran tribulación
Y vamos a leer el otro jueves el capítulo 12 y nos vamos a quedar. El capítulo 12, porque es ahí donde está el bautismo en fuego. Ya las otras, del capítulo 10 y 11, pues algunas cosas ya pasaron, pero algunas cosas no. Pero el capítulo 12 sí no ha pasado. El capítulo 12 no ha pasado. Entonces, el capítulo, usted puede leerlo ahí. El capítulo 10 al capítulo 12 es un resumen de las visiones que se le dieron a él anteriormente. Amén. Entonces nos queda